Hola, buenos días. Muchas gracias a todas las personas que han participado en organizar esta jornada, al CEADAC, a las personas usuarias, los 4 testimonios que hemos tenido, que desde luego hemos aprendido muchísimo sobre esas dificultades del día a día y van a servir pues para abordar la parte que hemos preparado Clara y yo, que hay una parte, lógicamente, que es un poco teórica, pero justamente intentamos explicar cómo se puede llevar la teoría a la práctica. Mi nombre es Lucía Pérez Castilla, soy psicóloga, trabajo en el CEAPAT, que es el Centro de Referencia Estatal en Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Es un centro que, igual que el CEADAC, pertenece a la red de centros del IMSERSO. En total son 20 centros en distintos puntos de España. Y bueno, en concreto hoy a mí me hace muchísima ilusión estar aquí en el CEADAC porque es uno de los centros donde he estado trabajando durante años y tengo pues muchísimos buenos recuerdos del trabajo con compañeros, trabajo de equipo, de muchas experiencias de personas usuarias que pues bueno, han tenido que rehacer su vida, adaptarse a nuevas situaciones, también de muchas familias, porque sabemos que el CEADAC pues presta mucha atención al trabajo con las familias. Y bueno, pues he preparado con mucha ilusión esta presentación que espero que sea útil. Pues sin más, vamos a comenzar. Bueno, vamos a tener 1 hora aproximadamente para esta presentación y luego unos 15 minutos para preguntas que pueden ser de las personas que están aquí en la sala y, por supuesto, también para quienes nos están viendo en virtual. Entonces vamos a intentar reflexionar sobre conceptos, reflexionar sobre cómo ha ido avanzando la accesibilidad en nuestra sociedad y también hacernos preguntas. ¿Cómo lo he organizado? Pues he organizado esta presentación echando la vista atrás, yendo hacia el pasado para darnos cuenta en qué punto estábamos antes, cuáles han sido algunos grandes logros. Vamos también a fijarnos en el presente, a hacernos preguntas sobre la situación actual de la accesibilidad cognitiva en España y vamos también a echar la vista hacia adelante y pensar en el futuro. Pues, ¿qué nos va a traer el futuro? Relacionado con la accesibilidad cognitiva y relacionado con la aplicación que puede tener la accesibilidad cognitiva en la vida de personas con daño cerebral adquirido. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues al mirar la realidad, voy a utilizar esta metáfora y con esta imagen, pues podemos ver un vaso que según donde pongamos la mirada podremos decir está medio lleno o está medio vacío. Entonces, quienes me conocen y bueno, las 4 personas, Joaquín, Rodrigo, Miguel y Begoña, que nos hemos conocido para preparar un poquito esta jornada, pues ya habrán visto que en general a mí me gusta el optimismo. Tiendo a pensar en las cosas que van bien, en las cosas que se han conseguido, porque justamente tener esa actitud yo creo que es lo que te anima a continuar implicado, a proponerte cosas y gracias a que te propones cosas, pues algunas te salen. Mientras que si solo te fijas en la parte medio vacía, a lo mejor pierdes ese interés, ese ánimo, ese compromiso de esfuerzo. Entonces vamos a fijarnos en la parte medio llena y ¿qué tendríamos que decir? Pues que en el pasado, y ahora vamos a ver exactamente en qué punto, pues ha habido 2 grandes hitos. Uno a nivel mundial, muy relacionado con el tema que abordamos hoy en esta jornada, y otro a nivel nacional. Y os dejo ahí con la sorpresa de qué será. Respecto al presente, nos vamos a formular 2 preguntas, luego veréis qué preguntas son, y respecto al futuro nos vamos a preparar para 2 buenas noticias. El pasado, 2 grandes hitos, y los 2 en el mismo año.
2001. ¿Qué pasó en el 2001 a nivel mundial y qué pasó en el 2001 en España? Bueno, pues a nivel mundial se produjo un gran cambio en el enfoque sobre la discapacidad con la publicación de la CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud. ¿Por qué subrayo tanto la importancia de la CIF? Pues porque trajo un nuevo concepto, un nuevo paradigma para hablar de la discapacidad. De forma que la discapacidad no es la característica o la condición de la persona, sino que la discapacidad es el resultado de la interacción entre la persona y el entorno. Y al hablar de la palabra entorno, no nos referimos solo al entorno construido, por ejemplo, a un edificio, sino que en entorno se encuentran los productos y la tecnología de que dispone la persona que pueden hacerle más autónomo, más autónoma en la vida diaria. También los servicios, sistemas y políticas, pues por ejemplo, toda la legislación que puede existir. También toda la parte actitudinal, las actitudes de familia, amigos, vecinos, las actitudes en general en la sociedad o qué prejuicios, qué estereotipos se manejan, que pueden estar funcionando, como veremos dentro de un momento, como barreras. Y también todos los apoyos y relaciones de los que dispone o no dispone una persona. Con lo cual, vamos a darnos cuenta de que el resultado en la vida diaria de la persona de aquella condición de salud que tiene, de aquel déficit, supongamos una lesión cerebral, que como han explicado pues, las 4 personas que han participado, pues puede afectar a una zona del cerebro, puede tener esta persona un daño más difuso, más localizado. Todo eso es el déficit que ha ocurrido en el cuerpo de esta persona. Pero vamos a ver que el resultado final, cómo impacta en la vida de la persona, qué puede hacer, ahí estamos hablando de actividad, o qué no puede hacer, y también en qué espacios puede participar, si esta persona puede volver a estar en un entorno laboral, o si puede ir a una discoteca, o si puede desenvolverse en una gran superficie, en una tienda, en un comercio. ¿Cómo se va a desenvolver esta persona? Tiene muchísimo que ver con la presencia de barreras y con la ausencia de apoyos. Presencia de barreras. Cuando hablamos de barreras, claro, siempre se nos viene a la cabeza pues el típico ejemplo de, bueno, pues es una persona en silla de ruedas que quiere acceder a un edificio y no puede porque no hay ascensor o no hay rampa y lo único que hay son escalones. Ese es el típico ejemplo. Pero quiero que pensemos que hay muchísimas más barreras. Hay barreras menos visibles y justamente habéis hecho mención a estas barreras, pues tanto Rodrigo, Joaquín, Miguel, Begoña. Por ejemplo, el ruido es una barrera, es algo que está y que sería deseable que no estuviera para facilitar la vida y cómo se desenvuelven personas en muchos entornos. Pero no es solamente importante la presencia de barreras. También tenemos que tener la mirada puesta en la ausencia de apoyos. ¿Por qué? Porque en todo lo que se refiere al funcionamiento cognitivo, que está tan implicado en la interacción de la persona con el entorno, pues tiene mucha importancia los apoyos de los que disponemos. Y aquí he elegido una imagen, una foto para ilustrar este aspecto. Tenemos un mostrador, en este caso es de una biblioteca, con un punto de información que está bastante bien señalizado, con esta I que es fácil de identificar. Pero ¿qué ocurre? En ese momento no hay una persona que esté atendiendo en ese punto de información. Entonces, si llega, supongamos, pues una persona que puede tener daño cerebral adquirido y que a lo mejor no tiene suficiente manejo, destreza, tiene algunas dificultades como para buscar un título en el catálogo a través del uso del ordenador, pues tiene que preguntar, acercarse a ese punto de información y la persona bibliotecario o bibliotecaria pues le puede informar de en qué parte de la sala está este título o incluso acompañarle. Esta parte de apoyo personal es fundamental y vamos a volver sobre ella al hablar en concreto de la aplicación de la accesibilidad cognitiva. Con lo cual,
es realmente relevante el entorno y muchos cambios para mejorar la autonomía de la persona deben venir de cambios en el entorno. No hay que descuidar la rehabilitación, la parte del déficit, pero es muy importante considerar qué cambios habría que hacer en el entorno. Y a veces esos cambios pueden ser, como digo, incluso actitudinales. Puede ser que la familia, los vecinos entiendan mejor qué es el daño cerebral, que sepan cómo llevar una conversación, que sepan respetar turnos, que tengan más paciencia. Bueno, miles de aspectos sobre los que vamos a ir volviendo. Eh, ¿Por qué siempre enfatizo la importancia de la CIF? Porque realmente es la base de toda la legislación a nivel mundial y nacional que aborda temas relacionados con discapacidad y con accesibilidad. En el año 2006 se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y esta convención fue firmada por España al siguiente año, el 2007, y ha sido ratificada por más de 140 países, con lo cual veis la envergadura, la importancia que tiene. Y como base de esta convención, pues está lógicamente el respeto a la diferencia, a la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y de la condición humanas. Vale. Veis que la accesibilidad, vamos a ir adentrándonos ya en el tema, la accesibilidad está reconocida como un principio rector de la Convención y luego veremos que además es un principio llave porque facilita el acceso pues, a la sanidad, a servicios sociales, a la justicia, etcétera. Y os avanzaba antes que teníamos en el mismo año, 2001, un gran logro, un gran hito a nivel mundial, que fue la CIF y la nueva concepción sobre la discapacidad, donde se pone mucho peso en el entorno y en la importancia de revisar qué barreras o facilitadores puede haber en el entorno. Y a nivel mundial, en ese mismo año, a nivel nacional, perdón, en ese mismo año, ¿qué tenemos? Pues fijaos, aunque el CEADAC, muchos documentos, pues figura que la inauguración fue en el año 2002, yo os prometo que en el 2001 se atendieron bastantes personas usuarias y que llegamos parte de la plantilla que luego se fue incrementando. Llegamos pues muchas personas, aquí en la sala hay algunas compañeras que vinimos de traslado de otros centros y con mucha ilusión, antes de que empezaran a venir personas ya para iniciar la rehabilitación, pues fuimos poniendo en marcha protocolos, etcétera. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo pues, de toda esa trayectoria a través de este documento, 20 aniversario del CEADA, que fue hace unos años, y justamente estaba revisando noticias y he leído que hace muy poco se ha llegado a una cifra muy relevante en el CEADAC, que han sido 8.000 solicitudes. Es decir, por aquí, por el CEADAC, han pasado muchas personas con muchas historias personales, con pues cada uno distinto, con distintas circunstancias, con distintos resultados después de la rehabilitación y desde luego pues experiencias que yo creo que a todas las personas que hemos trabajado en este ámbito nos han marcado, nos han ayudado a ser mejores profesionales y yo creo que también a crecer como personas, con lo cual yo estoy muy agradecida al CIADAC, al paso por el CIADAC y haber conocido a tantas personas, compañeros y personas usuarias. El daño cerebral puede afectar en distintos grados a capacidades físicas, sensoriales, por ejemplo, visuales o auditivas, al funcionamiento cognitivo y a la conducta. Quizás los 4 testimonios que hemos tenido hoy son ejemplos justamente de problemas, dificultades a nivel cognitivo y que en la apariencia nada hay muy marcado que dé la pista de a esta persona le ha pasado algo. Justamente es esa dificultad de identificar qué necesidades tiene una persona cuando las secuelas son sobre todo cognitivas, pues es una dificultad que tiene que abordar la accesibilidad cognitiva. Con lo cual, pues entre los problemas derivados del daño cerebral
que inciden en mayor medida en la autonomía de la persona, destacan los relacionados con el funcionamiento cognitivo. En muchos estudios que se han hecho se resalta que es mucho más difícil retomar la vida, las relaciones, continuar, pues si tenías una relación de pareja, con tu relación de pareja, con tus amigos, etcétera, cuando hay déficits cognitivos importantes y muchas veces asociados a ellos problemas conductuales. Es mucho más difícil la adaptación y también que el entorno lo entienda. ¿Y qué dificultades a nivel cognitivo pueden darse? Pues bueno, yo creo que con los testimonios también hemos visto pues muchas de estas dificultades, desde alteraciones en la atención, muchas veces puede ser la capacidad de mantener la atención de forma sostenida en una actividad, pero muchas veces puede ser también la dificultad de atender a distintos estímulos a la vez. Y antes nos ponían el ejemplo, pues en una conversación donde haya más de dos, tres personas, pues ya puede haber muchísima dificultad y entonces como que desconectas. Dificultades también en la orientación, que pueden ser en la orientación en el tiempo, pues saber qué fecha es hoy, en qué mes estamos, qué año es. Orientación en el espacio, que es tan importante. Cuando llegamos a un espacio que sobre todo no es un espacio conocido, pues esa capacidad para saber dónde puedo encontrar los cuartos de baño, como nos decía antes Begoña, en un aeropuerto. Y por supuesto la orientación en persona, pues saber quién soy, tener pues esa capacidad de, de relacionar pues cuáles son mis datos más relevantes, etcétera. El aprendizaje y la memoria. La memoria es fundamental y en la interacción con el entorno estamos poniendo continuamente en juego esta capacidad. Hay veces que a lo mejor quieres mantener una conversación con una persona, con un amigo, y nos lo decía también antes Begoña, que sobre todo en su caso la memoria auditiva, pues puede que un amigo o una amiga te esté dando una información y a los 2 minutos ya es que no te acuerdas. Entonces, todo esto también afecta lógicamente a la relación entre personas. Y también, pues lo que puede ser la memoria para recorridos. Yo antes me conocía muy bien el itinerario para ir de mi casa a un centro comercial y es que ahora no me acuerdo. No, he perdido esa capacidad o ese recuerdo que tenía del itinerario. Entonces, todo esto también es muy importante. Las funciones visoperceptivas, visoespaciales, visoconstructivas, pues se ponen en juego continuamente la capacidad de diferenciar colores, formas, de relacionar objetos con el espacio en el que se encuentra. Todo esto es fundamental también y lógicamente está implicado en la accesibilidad cognitiva. Las gnosias, la capacidad de reconocer algo a través de la visión, de la audición, del tacto y las praxias, la capacidad de realizar acciones. Puede haber personas que no tengan problema de movimiento, por ejemplo, mover un brazo, pero sí que tengan dificultades para ejecutar esa acción. El pensamiento, pues toda la parte lógica, toda la parte de deducción, toda la parte de resolución de problemas también. El lenguaje, que bueno, sobre el lenguaje vamos a hablar mucho en esta sesión, tanto en la parte que ha preparado Clara como en la que he preparado yo. Y las funciones ejecutivas, pues todo lo que está más relacionado con nuestro lóbulo frontal, que es el más característico de los humanos, el que se desarrolla más tarde y al que acaba de perfeccionarse más tarde y donde radican pues desde el control de los impulsos a la secuenciación de tareas, cuando tenemos que hacer una tarea compleja, qué pasos tengo que hacer antes, qué pasos tengo que hacer después. Entonces, fijaos que hay muchísimas funciones cognitivas relevantes y en nuestra interacción con el entorno, sea parte del entorno una persona en una conversación que tengo, un dispositivo tecnológico, un texto que tengo que saber interpretar, pues todo esto se está poniendo en juego. Me he ido. A ver, perdón. Vale, entonces, quería contaros que desde el CEAPAT, que nuestra misión
para explicarlo de forma muy rápida, es promover avances en la accesibilidad universal, luego iremos al concepto de accesibilidad universal, es también dar información y asesoramiento sobre productos de apoyo que pueden mejorar la autonomía de las personas, personas de cualquier edad, personas mayores y personas con cualquier edad y cualquier tipo de discapacidad física, sensorial, cognitiva, problemas de salud mental. Entonces, a través de productos, poder fomentar la autonomía. Y bueno, el CEAPAT es un centro que lleva funcionando desde el año 89. Entonces, también tiene una evolución, una trayectoria, como muchas entidades que trabajan en este sector, en la discapacidad, en la accesibilidad. Y luego veremos un poco cuál ha sido esa trayectoria. Bueno, ¿qué os quiero contar sobre esto? Pues que ya hace más de 10 años pues realizamos un proyecto sobre accesibilidad cognitiva. Y justamente intentamos que fuera participativo y que integrara a personas que pueden tener problemas en el funcionamiento cognitivo. Lógicamente tenía que estar presente el colectivo de personas con daño cerebral adquirido, también personas con discapacidad intelectual, también personas con trastorno del espectro autista, que antes Joaquín hacía referencia pues, en su colegio, pues que tienen alumnado con TEA, y también personas mayores con o sin demencias. Entonces, bueno, pensando en un colectivo amplio y también trastorno mental grave. ¿Y qué hicimos? Pues intentar detectar qué dificultades tenían las personas para desenvolverse en sus entornos, vinculadas sobre todo a las dificultades cognitivas. Uno de los centros, gracias a la colaboración con profesionales y también con personas usuarias, donde realizamos entrevistas, cuestionarios y grupos focales, fue justamente el CEADAC. ¿Y qué resultados obtuvimos? Por explicaros algo de forma muy rápida. Pues, por ejemplo, a través de los grupos de discusión de personas usuarias, pues aquí tenéis como un relato pienso que es muy representativo de lo que a veces viven las personas con daño cerebral adquirido y cuando quieren explicar qué es esto de lo cognitivo, que es mucho menos visual, menos evidente. Entonces una persona nos decía, ¿qué es lo cognitivo? Pues es difícil de definir. Yo le expliqué a mi hija de 7 años que lo cognitivo tiene que ver con el cerebro, con el conocimiento, la información. ¿Y qué hacer para que algo sea más accesible a nivel cognitivo? Pues hacer las cosas mejor y más fáciles, más entendibles para todo el mundo, cosas que ayuden a mi desorganización mental, poder manejarme en la vida diaria, desde ir a un museo, encontrar carteles, una guía sencilla. Entonces, justamente lo que nos estaban comentando pues las 4 personas que han hablado de estas dificultades, que a veces tienes que poner ejemplos, explicar qué es lo que te pasa, porque ni siquiera tu familia, aunque te quiere mucho, te entiende, porque no lo está viviendo. Entonces hay que explicarlo. Y también me parece muy revelador y muy eh, pues un buen ejemplo, digamos, este otro párrafo que recogimos en el documento de resultados de este proyecto y dice lo siguiente: accesibilidad cognitiva es la primera vez que lo oigo. Para mí, accesibilidad tiene que ver con barreras arquitectónicas, por ejemplo, cuando alguien lleva una silla de ruedas y no puede entrar en un cine. Bueno, pues esto ya os comento que fue recogido hace más de 10 años, pero es que a fecha de hoy, cuando se pregunta qué es accesibilidad cognitiva, mucha gente dice, no sé lo que es la accesibilidad cognitiva, te puedo decir lo que es la accesibilidad. Y como ejemplo de accesibilidad se pone el típico ejemplo de no puedo acceder a un espacio porque tiene barreras. A ver, perdón. Vale. Entonces, ¿qué es lo que vimos recogiendo experiencias de los diferentes colectivos a los que me he referido? Pues que las dificultades en todos los colectivos se repetían y eran en estos ámbitos, en el uso de tecnología y dentro del uso de tecnología, y fijaos que esto es de hace más de 10 años,
se ponía mucho énfasis en la realización de trámites por Internet, lo difícil que es realizar trámites por Internet. Pero si esto era característico hace 10 años, ahora mucho más. ¿Por qué? Porque cada vez está más implementada la administración electrónica, cada vez todo lo tenemos que hacer más con firma digital, etcétera. La lectura es otro gran reto y sigue siéndolo. De esto nos va a hablar bastante Clara. Muchas veces son textos complejos para cualquier persona, no solo para personas que pueden tener dificultades a nivel cognitivo. La toma de medicación, y antes justamente Begoña nos explicaba esas dificultades cuando te dice un médico, la primera semana tal medicación y en tal dosis, la segunda semana es que justamente estamos hablando de personas que necesitan tomar mucha medicación y todas esas dosis y esos cambios son muy complejos y también cuando hay distintas tomas por la mañana, a mediodía, por la noche. Bueno, el uso de transporte público, otro gran reto que identificamos. No es tan fácil, no es fácil moverse en la red de metro, aunque tengamos el mejor metro del mundo en Madrid. No es fácil, pues tampoco moverte con autobuses, con trenes. La orientación en edificios era y sigue siendo un reto, como es la señalización, están bien señalizados los espacios. Los desplazamientos a pie también, saber hacer recorridos dentro de mi ciudad, de mi localidad. Y lo que vimos es que todo esto, todas estas dificultades, si os fijáis, pues son problemas del entorno. Es que no hay que poner tanto el peso en la persona. La persona tiene que adaptarse, la persona es quien tiene que hacer el esfuerzo. Hagamos un esfuerzo como sociedad y replanteémonos cómo es el entorno, con este concepto de entorno amplio que no es solo entorno construido. Con lo cual, muchas personas están viviendo en el día a día mucha frustración porque intentan hacer cosas y las cosas a veces no salen bien y además muchas veces se llega a la conclusión del problema está en mí. Y yo diría que hay que dar la vuelta a esto y decir el problema está muchas veces en el entorno, en que no está bien diseñado o no se han implementado cambios para adecuarlo. Si algo ya está hecho, también se puede, entre comillas, arreglar. Y producen mucho sobreesfuerzo. Habéis hablado, pues las 4 personas que habéis intervenido antes, de la fatiga mental y de algo que, como estamos repitiendo, pues no es evidente, pero que dificulta mucho el día a día. Y asociado a esto, yo añadiría, como psicóloga, que muchas veces estar sometido a toda esta presión, a toda esta demanda, hace que la persona esté más irascible, más enfadada consigo misma, con el mundo y que muchas veces la base de los problemas conductuales, cuando se dice es que esta persona ha cambiado, es que ya no se comporta como antes, es que todo le molesta, es que es difícil la convivencia con ella, muchas veces la base también está en los problemas cognitivos porque está muy asociado lo cognitivo y lo conductual. Vale. Y antes os decía que la accesibilidad es un principio llave a otros derechos. Desde luego, sin accesibilidad, ¿cómo se puede acceder a la justicia, a documentos, toda la parte de información y comunicación, a las tecnologías, a la educación, a la salud? Es decir, es una llave, es un requisito. Y tenemos un concepto de accesibilidad universal desde hace décadas, que es el que podéis ver ahora, y yo os lo leo: condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Este es el concepto a nivel mundial de qué es accesibilidad universal. Y bueno, pues realmente lo que vemos es que este concepto abarcaría tanto la accesibilidad física
como la accesibilidad sensorial, como la accesibilidad cognitiva. Es decir, es un concepto que engloba todos los ámbitos de accesibilidad en los entornos. Y estamos hablando de entorno no solo como entorno construido. Pero, aunque sería como un término paraguas muy amplio, es cierto que cuando hablamos de accesibilidad, parece que el término nos remite a la accesibilidad física, que es lo más tangible, lo más evidente, y que queda relegado como a un plano muy invisible la importancia del funcionamiento cognitivo en la interacción de la persona con el entorno. ¿Cuál ha sido el viaje de muchas entidades relacionado con el concepto de accesibilidad? Pues de muchas entidades y en general a nivel mundial y de nuestra propia sociedad, pues hemos empezado a ser conscientes de la importancia de la accesibilidad física. Después se han ido implementando medidas de accesibilidad sensorial y a lo último que estamos llegando, es a la accesibilidad cognitiva. Entonces voy a ilustrar este viaje de la accesibilidad pues también como con un viaje a través de un medio de transporte como podría ser un autobús. En España, el primer autobús con piso bajo se remonta al año 1993. ¿Cuál es la situación actual? Pues que toda la flota de autobuses tiene piso bajo. Entonces, ahí ha habido un gran avance. Vamos a recordar que estamos en el pasado, pero viendo el vaso medio lleno. Y claro, el piso bajo beneficia a personas que pueden utilizar silla de ruedas, pero no solo. Algo muy importante en el concepto de accesibilidad es que está asociado el beneficio a toda la población, no solo a personas con discapacidad. Pueden beneficiarse, por ejemplo, del piso bajo, personas que lleven un carro de la compra, una madre o un padre que lleva a un niño con el carrito, etcétera. Pero también hemos ido viendo a lo largo de los años que cada vez se han implementado pues, más medidas de accesibilidad y que, por supuesto, han mejorado mucho todo lo que son los carteles que hay, por ejemplo, en las marquesinas de autobuses, con los itinerarios, con las distintas paradas. También los paneles que nos dan información en la propia marquesina, pues de en qué día estamos, qué tiempo hace, también los códigos Navilens para personas ciegas que les aportan toda esta información utilizando un teléfono móvil y con la app. Y aquí, pues bueno, se ha avanzado mucho en la parte de accesibilidad sensorial, también con las pantallas incorporadas dentro de los autobuses que nos van dando información a través de la visión de cuál es el itinerario, cuál es la próxima parada, cuántos minutos quedan, etcétera, pero también de los mensajes auditivos. Y yo ahora os diría, ¿estas medidas son solo medidas de accesibilidad sensorial? No, son medidas también que pueden venir muy bien para personas que tengan dificultades cognitivas, porque con estos recordatorios pues puedes estar como mucho más atento y no pasarte de la parada que quieres. Pero también nos puede beneficiar a cualquiera. Si yo voy hablando con una amiga y voy tan metida en la conversación, oigo ese recordatorio y digo, ay, que la próxima parada es la mía. Pero queda mucho por hacer. ¿Por qué? Pues porque hablando de accesibilidad cognitiva, vas en metro y te encuentras, por ejemplo, un gran pasillo sin ningún recordatorio de a dónde te lleva ese pasillo. Entonces, si tienes un problema de memoria, a lo mejor es verdad que estás en el pasillo adecuado, pero como no tienes ese recordatorio, ya ni sabes a qué línea vas. ¿Y qué podríamos decir de las máquinas donde recargas los viajes? Pues yo os puedo decir que no soy usuaria habitual de metro, pero sí que de vez en cuando, pero no en el día a día, así todos los días, pero muchísimas veces he ayudado en la recarga. O a personas que cada vez tenemos en Madrid más turistas, pues que no están familiarizados con esto y entonces les tienes que ayudar en la recarga, o a personas mayores o personas no tan mayores, pero que no, que se han atascado y que no saben cómo hacerlo. Entonces, ¿son las máquinas también intuitivas, fáciles? Pues no. Y
¿Qué podríamos decir de la sensibilización, tanto a través de documentos, jornadas? Pues que la realidad es que ya desde hace bastantes años iban saliendo documentos, no solo del CEAPAT, el centro donde Clara y yo trabajamos, sino de otras entidades que abordaban la importancia de la accesibilidad cognitiva y también se han ido organizando jornadas. No es que no hubiera nada hasta hace poco. Eh, En el CEADAC, pues desde prácticamente el principio, pues ya se colocó un directorio general que está justo antes de entrar en el edificio, donde veis que está muy bien señalizado y además con un color asociado cada planta. Luego, si te vas, que en el directorio general lo veis, planta 1 de color rojo, te vas a la planta 1 y todos esos rótulos están en color rojo. Dentro del ascensor, pues te encuentras la botonera que sigue de forma coherente ese criterio de cada planta en un color y también tenemos ese recordatorio de todo el directorio con las plantas, porque puede haber personas que una vez que estén dentro del ascensor les venga bien mirar ese directorio, que esto no es habitual, el directorio colocarlo dentro de un ascensor y sería una buena ayuda a implementar en hospitales, en muchos sitios. Y también, ya que estamos hablando de accesibilidad cognitiva, pues ese calendario que nos ayuda a orientarnos. Puede haber personas que tengan problemas en la orientación temporal y les venga muy bien tener ahí ese recordatorio. Y el CEADAC ha hecho muchísimas cosas relacionadas con la accesibilidad cognitiva. Por ejemplo, aquí veis esta información: taller Camino al CEADAC, autonomía y accesibilidad en la movilidad urbana. Justamente talleres promovidos por personas usuarias. Aquí tenemos a una, Verónica, arquitecta urbanista, que ha trabajado muchísimo ese aspecto. Entonces, muchas veces los avances también vienen de la mano de las personas afectadas y haciendo un buen equipo con los profesionales, pues se pueden conseguir muchas cosas. Estos son ejemplos, fotos pues, de este tipo de talleres que se han llevado a cabo aquí en el CEADAC. Y sobre legislación, ¿qué podríamos decir? No había nada de legislación hace años que hablara de todos estos aspectos tan importantes. Pues os he traído, por no aburrir con legislación, solo un ejemplo. Pues fijaos, ya en el año 2007, claro que se hablaba en el Real Decreto 366/2007, pues se hablaba de la señalización interior accesible, de los sistemas interactivos de información, las pantallas táctiles de uso fácil, la importancia de la accesibilidad en el contenido y estructura de documentos e impresos, del lenguaje simple y directo, versiones simplificadas para personas con problemas de comprensión. Entonces, claro que se estaban haciendo cosas, pero el reconocimiento de la accesibilidad cognitiva dentro de la legislación española era una asignatura pendiente. Y afortunadamente llegamos al presente. En el presente nos vamos a formular dos preguntas. Una es: ¿cuál es la situación de la accesibilidad cognitiva en España actualmente? Y la otra es: ¿cuáles son los principales retos que tenemos ahora? Situación de la accesibilidad cognitiva. Pues fijaos, desde la Ley 6/2022 de 31 de marzo, pues tenemos ya el reconocimiento de la accesibilidad cognitiva como parte de la accesibilidad universal. Y tenemos también una definición de accesibilidad cognitiva, que nos puede gustar más, menos. Clara y yo, como somos críticas constructivas, pues le vemos pegas a esta definición y yo voy a justificar luego, dentro de un ratito, por qué. Según la ley, ¿qué es accesibilidad cognitiva? Pues es la característica de los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que permiten la fácil comprensión y comunicación. Entonces, si veis, tiene pues como bastante relación, nos remite bastante a la definición de accesibilidad universal. Y bueno, pues vemos que ha puesto esta definición mucho peso en la comprensión,
La comprensión sabemos que es parte de la comunicación, que entra la parte de expresión y la parte de comprensión, la parte de emito mensaje, la parte de recibo un mensaje, pero hay muchísimas funciones cognitivas implicadas en la interacción de la persona con el entorno que aquí no han quedado recogidas en la definición. Y puede que haya personas que tengan dificultades muy importantes en otras funciones cognitivas, no tanto en las implicadas en la comprensión. Y bueno, pues luego veremos algunas cosas respecto a esto. ¿Qué es lo que hace esta ley? Pues también un aspecto muy importante es que enfatiza la importancia de la accesibilidad cognitiva para la participación de un gran número de personas con discapacidad, pero no solo para personas con discapacidad, sino que la accesibilidad cognitiva también se ve como una mejora colectiva para toda la comunidad y para toda la sociedad. Como ejemplos que podemos poner, pues que hay determinadas herramientas de la accesibilidad cognitiva que pueden ser muy útiles, por ejemplo, para personas que proceden de un entorno cultural donde el español no se utiliza y a lo mejor esta persona, pues supongamos un alemán que se jubila y viene a pasar los últimos años de su vida al sol del Mediterráneo, pues resulta que no entiende el español como nosotros, porque no es bilingüe, pues le puede beneficiar, por ejemplo, la lectura fácil, que luego nos hablará de ello Clara. O personas que han tenido un bajo nivel de alfabetización, pues también hay herramientas de la accesibilidad cognitiva que les pueden beneficiar. La ley establece que la accesibilidad cognitiva se despliega y hace efectiva a través de herramientas como la lectura fácil, los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas y otros medios humanos y tecnológicos disponibles para tal fin, de comunicación aumentativa alternativa, lectura fácil, lenguaje claro. De todo esto nos hablará después Clara. Vale. Continuamos. Y la ley recoge unos compromisos. Os traigo aquí dos de ellos para que veamos pues, si se han cumplido, si se van a cumplir o qué ha pasado. Entonces, vamos a recordar que la ley es del año 2022. Pues establece que en el plazo de 3 años el Gobierno deberá haber aprobado el reglamento específico por el que se desarrollen las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva. Y también establece que en el segundo Plan Nacional de Accesibilidad se debe considerar la accesibilidad cognitiva de forma transversal. Como ámbitos de aplicación, la ley recoge realmente todos los ámbitos relevantes en nuestra sociedad, desde las telecomunicaciones y la sociedad de la información, donde estamos inmersos, a los espacios públicos, urbanizados, las infraestructuras, la edificación, los transportes, los bienes y servicios a disposición del público, las relaciones con la administración pública, que ya hemos visto que es un caballo de batalla cada vez más difícil, la administración de justicia, la participación también en la vida pública y en los procesos electorales, el poder disfrutar del patrimonio cultural y también la inserción laboral, de la que nos han hablado como un reto pues, las personas que han participado antes del descanso. ¿Y qué estamos haciendo, qué hemos hecho desde el CEAPAT? Pues una de las cosas que hemos hecho y que pensamos que ha tenido impacto y que está teniendo impacto, pues es elaborar una serie de fichas que se llaman 10 fichas sobre la accesibilidad cognitiva por derecho. Lógicamente elaboramos estas fichas después de que se publicara la ley 6/2022 y nuestro objetivo fue dar a conocer en general a toda la ciudadanía qué es la accesibilidad cognitiva, acercar algunas herramientas y algunos conceptos a la población general. Son fichas que tienen una extensión pues como de 4 páginas y que son fáciles de leer, no es algo académico, no es algo complicado. Hemos recogido también enlaces, recursos de interés para profundizar en cada uno de estos temas y
y en ellos también ponemos ejemplos de cómo llevar a la práctica lo que estamos exponiendo. Supongamos la lectura fácil, pues cómo se puede llevar a la práctica la lectura fácil en la administración de la justicia. Ese es un ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las fichas? Solamente vamos a ver en esta presentación de forma muy breve algunas de ellas con algunos conceptos importantes, pero sí que quiero que tengamos este panorama amplio de todo lo que hemos recogido. Pues desde qué es el lenguaje claro, qué es la lectura fácil, qué es el wayfinding, con este término tan poco accesible, pero que viene del inglés y que podemos traducir un poquito como diseño de sistemas de información para la orientación espacial. Cómo se debe señalizar el entorno, qué es la comunicación aumentativa y alternativa, cómo se deben diseñar los productos y servicios desde el punto de vista de la accesibilidad cognitiva y la interacción con la tecnología, cómo se puede facilitar. Y dos últimas fichas que son lógicamente transversales y que se complementan entre sí, que son la persona como facilitadora de la accesibilidad cognitiva y la persona como centro de la accesibilidad cognitiva. Luego veremos esto y se entenderá, yo creo, mucho mejor. Entonces, os decía antes que la comprensión, pues, ha recibido mucha atención en esta ley, pero es que antes de la comprensión hay mucho de lo que hablar, porque ¿cómo puedo comprender algo si, por ejemplo, tengo dificultades de atención o si tengo problemas visoperceptivos? Ahí estaríamos en la X, son dos ejemplos. Y después de que yo comprendo, por ejemplo, cómo está estructurada, cómo está organizada la información en una página web, tengo que hacer algo, tengo que interactuar, tengo que dar unos pasos. Esa es la parte ejecutiva, la parte de planificación, la parte de resolución de problemas. Por ejemplo, si me atasco en esa página, puedo corregir si tengo un error o si no me acuerdo del código que me han enviado y que tengo que introducir en un campo, ¿qué puedo hacer? Todo esto también está bastante relacionado con los principios del diseño universal, que no me voy a meter en ello, pero esa parte, la I, la ejecutiva, es fundamental en la accesibilidad cognitiva. Y como un pequeño ejemplo, que luego ya os he comentado que Clara va a hablar del lenguaje claro, de la lectura fácil, pues os quiero hablar de prerequisitos. La legibilidad, por ejemplo, es un prerequisito para poder comprender. Si hay un cartel que está diseñado de forma que la letra es pequeña para la distancia en la que está previsto que las personas lo vean, o si el contraste que se ha utilizado no es adecuado, pues porque se ha colocado un paisaje y encima de ese paisaje unas letras, ahí no podemos hablar de comprensión. Es que no se ha podido acceder a esa información por falta de legibilidad. Entonces, la legibilidad es un prerequisito para la comprensión. Yendo más arriba en la pirámide, tendríamos el lenguaje claro, que beneficia a toda la población, de lo que nos va a hablar después Clara, y la lectura fácil destinada a personas con dificultades en la comprensión lectora, con muchas más pautas, más requisitos. Y aquí os traigo dos ejemplos de lo que os estaba comentando, pues falta de legibilidad. ¿Por qué? Porque a veces el contraste no es bueno. En esta imagen, que es de un proyecto de ciudades amigables con las personas mayores, pues en concreto el área número 4, que está con la letra en un color blanco sobre un fondo azul clarito, es que es prácticamente imposible leer. O en este otro cartel, donde encima de la letra se ha colocado una imagen y por detrás de esa imagen, de esta imagen, tenemos que intuir que dice ciudad amigable. Entonces, bueno, pues que son ejemplos, o en una biblioteca me encuentro en un cristal, pues esta palabra, préstamo, que tampoco se ve bien, o el directorio con brillos por el tipo de material que se utiliza, o en las máquinas que nos sirven para sacar el ticket del parquímetro, pues lo mismo, problemas también por esos brillos y esas superficies pues no adecuadas. Os decía antes que solamente voy a pasar muy rápido por algunos aspectos que hemos tocado en algunas fichas. En el diseño de productos y servicios habría mucho que decir. ¿Por qué? Porque a veces se diseña pensando
en la persona, entre comillas, normal. Entonces, la persona normal, que cada vez somos menos normales porque, por ejemplo, la estatura media de la población ha subido, entonces a lo mejor no llegas a algo que antes sí que llegabas, por ejemplo, una estatura media que yo tengo. Entonces, ¿dónde está el individuo normal? El que ve bien, el que oye bien, el que se mueve perfectamente, el que es inteligente, el que, como digo, tiene una estatura o el que incluso tiene una silueta. ¿Dónde está la persona normal? Con lo cual, cuando se diseña hay que pensar en toda la población y, por supuesto, también en personas que pueden tener dificultades cognitivas. ¿Cómo está redactado, por ejemplo, el prospecto de una medicación? Pues es que es prácticamente imposible entender lo que dice. Y ese sería un buen objetivo, de que se entendieran mejor los prospectos. En la interacción con la tecnología habría que decir mucho. Lógicamente, en las fichas decimos mucho más de lo que yo aquí puedo exponer. Pero básicamente que la tecnología tiene que ser un medio que nos facilite conseguir cosas, que nos ayude a llegar a un objetivo. La tecnología no es un fin en sí mismo. Entonces, aquí hay mucho que decir sobre cómo se diseña la tecnología, sobre la composición de los equipos que diseñan productos tecnológicos. A veces encuentras, yo os lo digo como psicóloga, una app que dicen que sirve para abordar problemas de ansiedad o la depresión y piensas, ¿quién ha elaborado estos contenidos? ¿Por qué? Porque muchas veces no son equipos multidisciplinares. Entonces, algo lo hace un informático o un ingeniero, pero en la parte de contenidos te das cuenta de que no hay un acercamiento a la persona y a las necesidades que tiene la persona. La interacción con máquinas. Antes nos ponía el ejemplo Rodrigo de las máquinas que encontramos en los hospitales donde tienes que meter la tarjeta sanitaria. ¿Son fáciles de utilizar? ¿O la información que te dan de cómo utilizarla o dónde encontrarlas te la están dando bien? Eso también es parte del entorno. Que te dicen, es en las máquinas blancas, nos ponía como ejemplo antes. Y a lo mejor hay otras máquinas que también son blancas, pero que sirven para otra cosa. Entonces, es muy importante toda la parte ejecutiva a la que antes me refería, de qué pasos tengo que dar, qué botones tengo que tocar, si me equivoco, cómo corrijo, y toda esa parte ejecutiva en el diseño de un producto, en este caso tecnológico, pues tiene mucho que ver con la accesibilidad cognitiva. Quiero hacer un trámite administrativo, pero cuando entro en la página web no sé cómo hacerlo. Esto es súper habitual y cada vez más trabas. Entonces, nosotras, Clara y yo, que somos de la administración pública, bueno, y aquí todas las personas que trabajan en el CEADAC también, pues desde dentro muchas veces tampoco estamos conformes con procesos que se van implementando en nuestros propios centros que cada vez están más alejados de las necesidades de la ciudadanía. Entonces, bueno, pues ahí seguiremos diciéndolo para que ver si nos pueden hacer caso. Y os decía antes que las personas tenemos un papel muy importante como facilitadores. Aquí en las fichas hemos intentado destacar este papel y que no solamente nos identifiquemos los psicólogos, maestros, neuropsicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales con la importancia de cómo interactuamos con personas que pueden tener dificultades a nivel cognitivo, sino que es también relevante cómo interactúa, por ejemplo, una bibliotecaria, qué tipo de ayuda, de apoyo proporciona cuando la persona lo necesita, o una persona que conduce un vehículo de transporte público. Si entro en un autobús y nunca he utilizado la tarjeta, no sé dónde validarla y además tengo un problema de atención, o estoy preocupado por un dolor que tengo en la cara, entonces estoy más con mi atención hacia adentro que hacia afuera, pues claro que me va a venir bien que ese conductor me indique, me ayude. Entonces, ese papel de cada persona como facilitador es esencial en nuestros roles profesionales, en nuestros papeles distintos como familiares, como vecinos, etcétera. Y en este sentido sí que se han producido avances. Os quiero comentar en concreto dentro de la Administración de la Justicia
Pues ya existe la figura de facilitador para el acceso a la justicia, pensado como un profesional que tiene que tener una cualificación específica y en la Comunidad de Madrid en concreto ya está regulado desde el año pasado, desde el 2024 y bueno, pues ya hemos salido a alguna promoción con esta preparación que en algunos casos la están proporcionando universidades, colegios oficiales, por ejemplo, yo lo he obtenido con el Colegio Oficial de la Psicología y es un paso importante. ¿Por qué? Pues porque ahí se pone el peso de la persona como apoyo. Y bueno, pues como una persona que, por ejemplo, puede tener problemas a nivel cognitivo para recordar ciertos hechos, pues puede necesitar un apoyo para poder dar un testimonio con el mayor número de datos. O como una persona que tiene un problema de comunicación y que utiliza un sistema de comunicación aumentativa y alternativa, pues hay que saber interactuar con esta persona. ¿Qué ocurre? Que antes la interacción que era directa de la persona con todas esas limitaciones, con el juez, con el fiscal, pues con todos los agentes del proceso judicial, pues muchas veces era muy difícil y se desestimaban muchos casos y no prosperaban, precisamente pues porque se consideraba que no había un testimonio de peso. Bueno, eh, estamos ahora en la segunda pregunta del presente y el futuro va a ser muy breve, porque como el futuro tiene mucho menos que contar de lo que es el pasado y el presente, me queda ya muy poco. Nuevos retos. Pues un nuevo reto muy importante es a todo lo que nos estamos refiriendo de la administración electrónica. Esto que veis en pantalla, pues lo rescaté de un proceso que yo misma estaba haciendo a través del sistema este, Identifica, que es como la firma de la Comunidad de Madrid para acceder a un trámite. Y claro, yo me pregunté, vamos a ver, es que esto tiene una complejidad. ¿Por qué? Pues porque te mandan un código, te lo mandan a tu propio teléfono móvil, con lo cual ese código tienes que recordarlo porque luego te tienes que ir a la otra pantalla donde en el móvil introduces ese código. Entonces, todo esto es muy complejo y justamente hemos estado hablando de las dificultades cognitivas que sí que se deberían tener en cuenta en la relación con la administración electrónica. Otro reto importante es cómo está afectando la inteligencia artificial, que cada vez se está introduciendo mucho más en muchas soluciones tecnológicas y en nuestra vida diaria. Un ejemplo son los asistentes conversacionales. ¿Qué ocurre? En este documento, que lo podéis descargar de forma gratuita, que se llama Impacto de la inteligencia artificial en los derechos de las personas con discapacidad, se pone precisamente este ejemplo y es que los asistentes conversacionales no son capaces de reconocer la diversidad en el habla. Entonces, ¿qué puede ocurrir con una persona que tenga una afasia? Pues que a lo mejor este sistema no le reconoce su forma de habla, o con una persona que tiene dificultades en la pronunciación, o que tiene tartamudeo, o que su fluidez a nivel mental, pues no, y su velocidad no es la habitual y por lo tanto su discurso también es más lento. Entonces, ¿qué ocurre? Que los algoritmos de la inteligencia artificial trabajan sobre datos de cómo las personas hablan, pero en esos datos que se han recogido no se han tenido en cuenta diferentes formas de habla, por ejemplo, las que pueden estar derivadas de un daño cerebral adquirido. Futuro. Vamos a prepararnos para dos buenas noticias. ¿Cuáles son estas dos buenas noticias? Pues os avanzaba antes que en la Ley 6/2026 había dos compromisos importantes. Uno era que el segundo Plan Nacional de Accesibilidad debería contener de forma transversal la consideración de la accesibilidad cognitiva. Este plan ya ha salido adelante, ya existe y ahora se trata de ir viendo cómo llevar toda esa teoría a la práctica. Y el otro compromiso
esta es la buena noticia que está a punto de llegar, es que en el plazo de 3 años el Gobierno, en la Ley 6/2022, pues se comprometía a haber aprobado el reglamento específico por el que se desarrollan las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva. Y os digo que está a punto de salir, bueno, este es el segundo plan que os comentaba. Está a punto de salir porque en diciembre pues, se abrió este proceso de audiencia e información pública del borrador del reglamento y creemos que va a salir pues probablemente el próximo mes, en julio aproximadamente. Entonces, es una buena noticia porque es verdad que la ley ha sido un logro, pero el reglamento aterriza mucho más en medidas prácticas y bueno, pues esa era la primera buena noticia que quería compartir con vosotros sobre el futuro. Segunda buena noticia, diréis, pero bueno, lo que veo en pantalla es Real Decreto 193/2023. No es una buena noticia porque ya existe y os diré, claro que existe. Este Real Decreto es muy importante porque fijaos, si leéis el título, se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público. Entonces, todo lo que es atención en cualquier espacio, en cualquier entorno, va a tener que tener en cuenta una serie de aspectos. Entre ellos, ¿cuáles? Pues desde servicios específicos de atención al público que tienen que prestar apoyo y ayuda personalizada a las personas usuarias y clientes con discapacidad en caso de que lo soliciten. También toda la parte de formación que tiene tanto que ver con este papel de facilitador del que estamos hablando y con muchos aspectos que han salido en los 4 testimonios de es que parece que las personas fuera del CEADAC no están preparadas para interactuar con personas que sobre todo tienen dificultades cognitivas y no tienen otros problemas más visibles. Entonces, las personas que den atención al público en cualquier entorno van a tener que disponer de una formación específica sobre atención y trato adecuado a personas con discapacidad y también conocer la utilización de productos de apoyo, que si una persona no puede hablar, pero sí que utiliza una app con pictogramas, es muy importante que el interlocutor también sepa sobre ese producto. Entonces, esto es muy importante y os decía, bueno, vuelvo atrás, os decía que realmente ya existe, pero los compromisos de cuándo entran en vigor, que eso viene al final del Real Decreto, pues algunos son plazos un poquito amplios. Algo para el 2025, lo que es de titularidad pública, etcétera. Luego, si es de titularidad privada, entonces nos vamos al 2029, al 2027. Bueno, pues que por eso digo, será más bien buena noticia cuando veamos que en la práctica ya es una realidad. Y para finalizar, pues os decía que lo que es fundamental es siempre tener en cuenta a la persona como centro de la accesibilidad cognitiva. En todos los ámbitos, en todas las herramientas, los productos y servicios tienen que diseñarse pensando en las personas, no que luego las personas se adapten, aprendan, se frustren, no lleguen, etcétera. Y las administraciones públicas, esto lo recogimos aquí en esta ficha, deben adaptarse también a las necesidades de las personas y facilitar la relación con la ciudadanía, teniendo en cuenta la diversidad y ofreciendo diferentes modalidades para la relación. Como ejemplo de personalización y de lo que hace el CEADAC, atención centrada en la persona, aunque no se vea muy bien, pero esto es porque lo he sacado de una imagen, pues bueno, un poco así casera, digamos, pero nos puede servir para ilustrarlo. Horarios para personas usuarias del CEADAC. Pues existe un modelo estándar, pues personas que tienen buena competencia en lectoescritura, pues quizás este horario les puede servir y que es un horario que tiene mucha información de lunes a viernes con distintas terapias, distintos tramos horarios, etcétera. Pero para personas que no pueden acceder a esa información, hay un modelo
más simplificado y totalmente personalizado, donde se incluyen las fotos de los terapeutas, la planta en la que se encuentran, etcétera. Entonces, ahí estamos en la atención centrada en la persona. Conclusiones. Yéndonos al medio vaso lleno, pues la incorporación de la accesibilidad cognitiva en la legislación española, desde luego, ha sido un gran logro, un gran hito, porque estamos hablando más sobre la accesibilidad cognitiva desde que se publicó la ley. Es un reconocimiento importante. La existencia de una definición sobre accesibilidad cognitiva, aunque le podamos poner pegas, también es un avance fundamental, porque donde hay una palabra ya se visibiliza más una realidad. Y antes este concepto, esta palabra, pues no existía y no había, como sabemos, una definición consensuada. El énfasis en la interacción entre la persona y el entorno, desde luego, es un requisito para concebir cómo aplicar la accesibilidad cognitiva. Es decir, yéndonos de nuevo al origen de esta presentación, el enfoque de la CIF. Lo importante es la relación entre persona y entorno. Los cambios no hay que focalizarlos en la persona. Muchas veces tienen que ser cambios en el entorno. Y ahí es donde tenemos que poner el esfuerzo también para avanzar en la accesibilidad cognitiva. Yéndonos a la parte medio vacía del vaso, que sería lo que falta. Claro que hay que prestar atención a lo que falta, porque no podemos conformarnos con lo que se ha conseguido, queda muchísimo. El enfoque transversal y la colaboración interdisciplinar tiene que ser la base para aplicar la accesibilidad cognitiva en todos los ámbitos. Los avances en la aplicación de la accesibilidad cognitiva, desde luego, son beneficiosos para toda la población, pero son imprescindibles, necesarios para muchísimas personas con daño cerebral adquirido. Y la información y sensibilización sobre la accesibilidad cognitiva pues son también un requisito, son pues la base imprescindibles para seguir avanzando y poder llevar la teoría a la práctica. Gracias a jornadas como esta, pues que intentan incidir en esta parte de aportar información, sensibilizar, pues creemos que se van haciendo pequeños avances, es como una lluvia que poco a poco va calando. Y parte de esta información y sensibilización tiene que ver con entender, por ejemplo, qué es el daño cerebral adquirido, cuáles son las principales secuelas, y que este conocimiento lo tenga la sociedad en general, porque esto, como habéis dicho algunos de vosotros, es un lugar artificial. Pero lo que interesa es que todo lo que se trabaja en centros como este luego se pueda generalizar a un entorno natural, a lo que nos vamos a encontrar en la calle, y la calle tiene que estar preparada también desde el punto de la accesibilidad cognitiva para que las personas pues, puedan vivir con la mayor autonomía posible y la mejor calidad de vida y ser felices, que es lo que todos intentamos. Me dejo 2 minutos eh, para dar las gracias, porque tengo que dar las gracias pues, a todos los que habéis estado aquí en la sala, que he visto que me estabais atendiendo con vuestras señales, con la comunicación no verbal, que es tan importante, a quienes estáis escuchándolo y siguiéndolo en virtual, a quienes veáis la grabación en diferido. Y bueno, pues a todas las personas que estáis trabajando tanto aquí en el CEADAC, muchos de vosotros pues estabais en la época en que yo trabajé aquí, y gracias también a las personas usuarias. Yo creo que vuestras experiencias son realmente lo que nos tiene que animar, incentivar, empujar para seguir trabajando a pesar de las barreras, que a veces como profesionales también nos podemos encontrar barreras para que nuestro trabajo sea exitoso. Y bueno, gracias a Clara, que es mi compañera, que trabajamos bastante en este ámbito, en la accesibilidad cognitiva, y que bueno, nos retroalimentamos y para mí también es un gran apoyo. Así que muchas gracias, y si tenéis cualquier pregunta, pues yo encantada a ver si sé resolverla.